no tienen idea a dónde llevar al Estado, están agotados. Es cierto, en el caso de Tabasco arrollaron en la elección local, recuperaron los municipios con mayor padrón electoral, pero hay que decir, y aquí honro a nuestro amigo y distinguido pinosuarista Francisco Peralta Burelo en su análisis de Mesa 42 sobre los resultados electorales, que aún con el uso de todo el presupuesto público para comprar y manipular el voto, aún con la represión policíaca de las policías echadas a las calles para inhibir las elecciones, cada vez les cuesta más trabajo ganarlas. Las están ganando a contrapelo, usando los recursos que deberían ser para otras actividades para mantenerse en el poder, no para desarrollar Tabasco. Y desde ese punto de vista, ¿qué interesan cambios en el gabinete para seguir igual? El Estado, como se dijo aquí ya por el profesor Oscar León, con participaciones fiscales número 1 del total de las 32 entidades federativas por habitante, todavía, porque las reformas fiscales van a influir en que caigan las participaciones fiscales a Tabasco, vendrán vacas flacas en las finanzas públicas que todavía no llegan. Todo el lloriqueo de que no hay dinero no es cierto en este momento. Lo que hay es una pésima gestión presupuestal de ese dinero. Y por eso las calificadoras están reaccionando como reaccionan. Hay una mala administración de la gestión financiera y presupuestal del Estado de Tabasco. Pero todo eso está planteado en la lógica de que simple y sencillamente Tabasco se constituye, reitero, siendo el Estado con participaciones fiscales por habitante número 1 en la República, en el primero que elimina programas sociales. No obstante el boquete de 350,000 millones de pesos, el gobierno federal no ha eliminado programas sociales. Y los gobiernos de los estados, que también les ha repercutido la caída de los ingresos federales por petróleo y por ventas al exterior, tampoco han quitado programas federales sociales, solamente Tabasco. Es decir, somos el último lugar en lo bueno y somos los primeros lugares en lo malo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es un organismo creado por la Ley de Desarrollo Social, nos había catalogado en 2005 en el 4º lugar de pobreza a nivel nacional, solo después de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 3 entidades que por su sistema montañoso, para decir una respuesta simple, han sido ancestralmente pobres en la República Mexicana. Pero Tabasco no siempre fue pobre. Y según estos datos de Coneval, estábamos en el lugar 4 de pobreza. Coneval acaba de emitir una nueva información y ya mejoramos, estamos en el 7º. Pero no porque Tabasco haya mejorado, sino porque empeoraron más rápidamente otras entidades federativas. Pero de todos modos, estar en el 7º lugar un estado con las características nuestras tampoco se explica. Tenemos que trabajar para revertir esto. Si no, seguiremos con más de lo mismo. Vendrá el día de la elección y nos traerán a los que se los llevan el camión con el material de construcción para la vivienda, los pollitos, los patitos, los animalitos para las granjas, las bicicletas, pero el deterioro de nuestra convivencia cotidiana, el incremento de la delincuencia, el abandono del Estado, la falta de oportunidad de empleos para nuestros hijos va a continuar. Está en nuestras manos decidir qué gobierno queremos y qué gobierno merecemos. Como decía Lincoln, los pueblos tienen el gobierno que se merecen.
Yo no creo que Tabasco se merezca los gobiernos que ha tenido, pero en ocasiones la manipulación del dinero ha llevado a que se apoyen gobiernos que no saben, no supieron qué hacer con los importantes recursos con que ha contado el Estado. Ahora, en lo federal, Calderón nos manda una iniciativa de reforma política que de entrada es excluyente. Se quiere vender como ahorros porque va a haber menos diputados, menos senadores, pero se encubre con una serie de medidas para subir el umbral, para mantener el registro, porque de lo que se trata es de sacar contendientes de la escena política. Porque dice que quiere romper la parálisis que vive México y que a eso se debe el que estemos tan mal. No es cierto. Fíjense ustedes, en 1988, por vez primera, el PRI no tuvo 2/3 partes en la Cámara de Diputados para reformar solo la Constitución. Y en 1997, y me tocó vivirlo como coordinador del grupo parlamentario del PRI, el PRI no tuvo mayoría absoluta de la mitad más uno para hacer solito la ley. De 88 a 2009, 21 años después, no ha dejado de haber reformas constitucionales para bien y para mal, en lo que tiene el reformismo constitucional. Y de 97 a 2009, 12 años después, tampoco ha dejado de haber leyes. Las que se han atorado son las que quieren privatizar Pemex, quieren demoler el contrato colectivo de trabajo, flexibilizar la contratación de los trabajadores, privatizar la Comisión Federal de Electricidad, pero todas las demás han salido. No es cierto que haya parálisis legislativa. Pero como no salen las reformas que quieren para el capital extranjero, con las presiones de fuera, entonces quieren modificar el sistema político excluyendo. Como no pueden, quieren utilizar reformas legales y constitucionales para sacar actores políticos de la jugada. Esa reforma no la vamos a dejar pasar. En el caso de Tabasco, el diagnóstico que tienen los que están en el gobierno es que Tabasco está como está por la división en que lo metió el PRD. Si no fuera por eso, Tabasco estaría a todo dar, como si no hubieran tenido los recursos y el poder del gobierno para hacer bien las cosas y no responsabilizar a la oposición de lo que es más una responsabilidad de gobierno que de oposición. No es cierto que sea la división de los tabasqueños. En todo caso, tendríamos que construir la unidad, pero a partir de políticas públicas que construyeran la igualdad social. Unidad política con desigualdad social no hace sentido. Y en ese sentido tendríamos que trabajar para lograr el cambio que necesita también Tabasco. Así pues, que este 2010 no sea, a pesar de las duras condiciones de la realidad, a pesar de los datos duros que nos hablan de que estamos viviendo en Tabasco y en el país momentos difíciles, circunstancia para el desánimo o para no continuar en la lucha. Por el contrario, los datos de la realidad, los datos duros de las circunstancias difíciles de México y de Tabasco nos deben de llevar a redoblar la lucha. Hagamos votos porque los pinosuaristas estemos junto con las demás fuerzas progresistas de Tabasco luchando por ese cambio que necesita el Estado, que necesita el país. Muchas gracias.